Chavos, muy buen día. En esta ocasión el video que les presento es lo correspondiente al último tema de introducción al diseño mecatrónico. En este caso nos vamos a referir a lo que es el tema número 5, que se refiere a salidas, es decir, actuadores. Bueno, el objetivo de esta sesión, de este video, es que comprendan qué es un actuador y cómo se puede implementar dentro de un sistema mecatrónico muy simple. El contenido, vamos a ver qué es un actuador, algunos tipos de actuadores y ejemplos en general. Este video va a ser relativamente corto. Bueno, iniciemos. ¿Qué es un actuador? Los actuadores, al igual que los sensores, son dispositivos que van a convertir un tipo de energía en otra. ¿Sí? En realidad son dispositivos que son utilizados para generar movimiento o una acción en el exterior. En este caso recuerden que, si recuerdan, el sensor lo que dijimos que hacía es que podía percibir eh, en la energía de un tipo, ¿no? O sea, una magnitud podía ser temperatura, aire, humedad, luz, fuerza, etc., etc. Y esa magnitud o esa acción de la naturaleza la percibía y la podía convertir en otro tipo de energía. Particularmente la que nos sirve a nosotros para todo esto es energía eléctrica, es voltaje. En este caso, el actuador es la contraparte. Normalmente en los sistemas mecatrónicos, y digo normalmente porque hay otras formas, ahora vamos a convertir al revés. Desde energía eléctrica, normalmente voltaje, a veces se usa corriente, a veces se usan otras propiedades de la electricidad, pero en este caso la explicación va enfocada a voltaje. Mediante el voltaje yo transformo en otros tipos de energía. Puede ser energía mecánica, puede ser energía eólica, puede ser energía luminosa, puede ser energía magnética, eh, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué tipos de actuadores? En general, estas son los tres grandes tipos de actuadores que normalmente ustedes encontrarán. Son eléctricos, neumáticos e hidráulicos. Eléctrico se refiere a que funcionan a través de electricidad, ¿sí? Por ejemplo, los motores necesitan electricidad para poderse mover. Por ejemplo, los displays, los LEDs, son elementos que generan las resistencias eléctricas, son elementos que generan una acción en el entorno a través de electricidad. Los neumáticos son aquellos que funcionan mediante aire. Se han escuchado seguramente el término neumático. Las prensas, normalmente hay prensas que pueden ser neumáticas, estas que aplastan cosas. Debido a la física de este tipo de elementos, pues permiten generar un poquito más de fuerza sin tanto gasto. Y los hidráulicos, muy parecidos a los neumáticos, hacen uso de líquidos, ¿sí? De fluidos. En este caso pueden ser agua, pueden ser otros líquidos que tal vez se asemejan al agua. Entonces son los tipos de actuadores. Si lo notan y se ponen a analizar un poquito de su entorno, su vida diaria, donde han trabajado, empresas, industria, etcétera, normalmente cuando ustedes ven una acción generada por algún sistema de control, algo que ustedes vean reflejado en el entorno, normalmente tiene que ver con motores. ¿Sí? Algo se está moviendo, algo se está colocando en algún lugar, no sé, infinidad de cosas. Ahorita, ya en la clase, en la sesión de clase veremos o platicaremos qué otras cosas ustedes han visto. ¿Qué tipos de motores hay para todas estas cosas? Motor DC son motores que simplemente cuando yo los conecto a la corriente eléctrica empiezan a girar, independientemente de el voltaje, ¿no? O sea, también hay motores que soportan mucho voltaje o poco voltaje, porque adentro no es más que cable enredado, ¿sí? Con un núcleo de metal, a veces de ferrita, de alguna cuestión magnética, que al momento de conectarlo, yo tengo la posibilidad de hacerlo girar. Por ejemplo, en este caso, este motor, si yo lo conectara aquí positivo y en esta terminal negativo, giraría en un sentido. Si yo lo conectara al revés, giraría en el otro sentido. Entonces, eh,
podríamos decir que este motor no tiene, sí tiene polaridad y va a depender del giro o de la dirección del giro en la que queramos que lo haga. Otro tipo de dispositivos que normalmente se usan, que en realidad es un motor de estos, un motor DC, está aquí adentro, de esta cosa amarilla. Esta cosa amarilla se le llama motor reductor y lo único que hace es que aumenta la fuerza de este motor. Este motor, de hecho el motor DC, cuando yo le conecto voltaje, entre más voltaje yo le conecte, más velocidad va a tener. Entre menos voltaje, menos velocidad. Pero giran bastante rápido, giran muy, muy rápido. Sin embargo, casi no tienen fuerza. O sea, yo lo puedo agarrar y mientras está girando, lo paro con los dedos, ¿no? Y no me pasa nada. Por consiguiente, si yo colocara esos motores con llantitas para mover algún artefacto que pudiera pesar, el simple hecho de que pese es como si yo le pusiera el dedo. Y yo les decía, simplemente el ponerle el dedo con cierta fuerza hace que se detenga. Entonces, sería muy práctico tener un motor de estos para poder mover algo, ¿no? Normalmente se usa para cosas que no tienen mucho, que no necesitan mucho torque, se le dice, ¿no? Mucha fuerza. No sé, ventiladores, ¿no? Eso es un ejemplo. O sea, el motor reductor lo que hace es aumentar la fuerza del motor, pero, como bien dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, para compensar ese aumento de energía mecánica, se reduce la velocidad. Entonces, el motor en este eje final, aquí en el eje blanco, va a aumentar su fuerza, sin embargo va a ser menor la velocidad. Aquí adentro hay un montón de engranes que permiten esa transformación. Así como ustedes seguramente han visto, no sé, el uso de poleas, ¿no? El uso de poleas permite que tu fuerza, que con poca fuerza tú aumentes la fuerza con la que se sube ciertas cosas, ¿no? Entonces, es más o menos es el principio físico. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Servomotor. El servomotor es un tipo de motor especial que a diferencia de los motores de DC, que giran y giran y giran sin cesar, los servomotores solamente tienen un rango de giro, normalmente de 0 a 180 grados. Es decir, están aquí y tú puedes decirle con una señal que se mueva hasta acá, ¿no? Y nada más puedes moverlo en ese rango. No puede girar al bruto, ¿no? Entonces, o a lo loco. Yo nada más tengo un rango de giro y, bueno, estos motores también tienen la peculiaridad que tienen más fuerza que estos motores DC. De hecho, adentro también tienen un mecanismo muy parecido al de los motorreductores, que en realidad es un motorreductor, sin embargo, en una configuración distinta. Hay servomotores que permiten el giro de 0 a 360 grados, pero no permiten estar girando indefinidamente. ¿Qué facilidad o qué función o beneficio tiene un motor de estos? Además de la fuerza, la precisión con la que yo puedo moverme. Yo puedo moverme en grados, ¿sí? Desde 0 hasta 180 con una precisión bastante alta. Entonces, normalmente estos motores me permitirían posicionar algo. Ejemplo, un brazo mecánico, ¿sí? Hay brazos mecánicos que pueden moverse o necesitan moverse con tal precisión que necesitarían motores como los servomotores, ¿no? Esa pudiera ser una utilidad, una de las funciones prácticas. Otro motor que es muy parecido al servomotor en cuanto a la funcionalidad es el motor a pasos. También pueden ser motores muy, muy fuertes y estos tienen la peculiaridad que yo puedo irme moviendo paso por paso, lo que se le llama, y dependiendo la precisión del motor, el costo del motor, la precisión puede ser incluso en minutos, ¿sí? Recuerden que tenemos grados, minutos y segundos, ¿sí? Entonces yo puedo tener minutos, o incluso hay, creo que motores, no recuerdo, igual estoy mintiendo, pero que tuvieran una resolución de segundos. Entonces son muchísimo más precisos que los servomotores. Los servomotores normalmente tú quieres un giro y si no hay un cuidado en la programación puede hacer un cambio muy brusco de 0 a 30 grados, ¿no? Entonces es el golpeteo, entonces puede provocar ahí movimientos que no se, que no se requieran, ¿no?
o indeseables. El motor paso a paso te permite hacer un movimiento muy preciso. Otro que seguramente es probable que hayan escuchado, se han puesto de moda, los motores brushless. Son aquellos motores que, bueno, permiten un giro muy rápido. Normalmente se usan en drones o en motores para modelismo, ¿no? En la cuestión de modelismo de autos y de lanchas y de cosas de este estilo, avioncitos, helicópteros. Entonces, este tipo de dispositivos, ¿no? Drones, normalmente todos los drones traen este tipo de motor. Se llaman brushless porque no tienen contacto eléctrico adentro. Normalmente estos motores, todos los motores que les puse aquí, en especial estos, los motores DC, adentro, en los contactos, o sea, estos dos contactos, por dentro tienen unas cosas que se llaman escobillas. Probablemente hayan escuchado el nombre escobillas o carbones, que no es más que un elemento de carbón, ¿sí? Así tal cual, que está haciendo contacto con el motor. Entonces todo el tipo está rozando para hacer contacto. Eh, lo que provoca pues, desgaste, lo que provoca calentamiento, eh, y bueno, son algunas de los inconvenientes, ¿no? Y a veces necesitan, no sé, probablemente algunos de ustedes han escuchado licuadoras que empiezan a sonar muy fuerte, ¿no? Como que truenan. Entonces, es a veces normal, eso a veces se da por el desgaste de estas escobillas. Entonces, lo que se hace es abrirlas, cambiar las escobillas y volver a funcionar, ¿no? Bueno, los motores brushless no tienen eso. Eh, Sin embargo, debido a eso que mejoran el consumo eléctrico, mejoran la velocidad, casi no es necesario mantenimiento, entonces el funcionamiento se alarga, la vida de funcionamiento se alarga en estos equipos. Sin embargo, debido a esa falta de escobillas, el control y el funcionamiento se vuelve un poquito más complejo. De hecho, si lo notan, tiene tres cables. Tiene tres cables porque son los que permiten manipular el motor para que gire. Sin embargo, estos nada más se conectan y ya. Aquí hay que tener un circuito adicional para que controle el giro de este motor. Pero bueno, esos son algunos de los motores. Eh, ¿Qué sucede? Por ejemplo, aquí estoy poniendo etapas de potencia. ¿Qué es una etapa de potencia? Fuente de poder de los motores. Circuitos que permiten controlar la corriente que pasa por un motor. ¿Qué pasa cuando ustedes necesitan un motor, mover algo muy grande? Normalmente necesitan, eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, por ejemplo, los motores de los carros eléctricos chiquitos, ¿no? Son motores chiquitos, necesitan una batería chiquita y se mueven, ¿no? Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, los autos Tesla? Son motores más grandes, cargan más peso, necesitan durar más y las baterías son mucho más grandes, necesitan más voltaje. Una etapa de potencia es lo que hace, es que a través de un circuito eléctrico, por ejemplo Arduino, que puede controlar un motor, su velocidad y cómo quieres que se mueva, en medio de estos dos necesita una etapa de potencia, es decir, necesita un amplificador, ¿sí? Este amplificador le va a dar suficiente corriente al motor para que pueda funcionar. El Arduino por sí solo no es capaz de dar mucha corriente. Si recuerdan, el Arduino se conecta a la compu y la compu tiene una batería chiquita. Los USBs, los cables USBs no pueden dar mucha corriente. Entonces, el querer jalar corriente o toda esa corriente para encender LEDs y leer sensores y además prender un display y encender un motor, no es posible hacerlo con la pura corriente que da el Arduino. Entonces es necesario a veces conectar circuitos como las etapas de potencia conectados a otras fuentes de voltaje que permiten que elementos más grandes puedan funcionar. Vamos a ver un ejemplo, de hecho, en la demostración de un circuito con motores en Tinkercad. Entonces, para eso sirven las etapas de potencia, para amplificar la señal eléctrica con la que funcionan en particular los motores, ¿no? ¿Qué características normalmente van a encontrar en un motor? El torque, o en algunos lugares le dicen torca, la potencia y los costos. Al igual que los sensores que tienen características propias que ustedes tendrían que definir con base en el proyecto que estén haciendo,
aquí también el motor, ¿no? Dependerá qué fuerza necesiten, ¿sí? ¿Qué cosa quieren mover? Si quieren mover una persona, ¿no? Tal vez están diseñando una silla de ruedas eléctrica que va a mover a una persona con llantas. Entonces necesitan definir que la utilidad es mover un peso de tales rangos, ¿no? Entonces necesitan motores que tengan la fuerza y la potencia eléctrica suficiente para mover eso. Si nada más van a mover un bracito, ¿no? O van a mover un dispositivo que simplemente quieren que aviente una pastillita porque van a ser pastilleros, no sé, pues necesitan un motor muchísimo más chico, ¿no? Por ejemplo, en el de la silla eléctrica, pues es un motor que puede estar girando indefinidamente. Tal vez no necesitan tanta precisión o no quieren que se mueva 15 grados a la derecha, ¿no? Entonces, tal vez necesitarían un motor DC, ¿no? Que esté girando y girando. Quizá en el pastillero nada más necesitan que se mueva una palanquita cierto número de grados porque quieren que aviente la pastilla, ¿no? O mueva la pastilla de un lugar a otro. Entonces tal vez necesitarían un servomotor, un motor a pasos para esa precisión, ¿no? Y pequeño porque pues nada más necesitan mover un peso muy, muy pequeño, ¿no? El saber esas características de lo que yo quiero hacer me permitirá elegir los motores o los actuadores de mejor forma y tener una simplificación en costos, ¿no? A veces corre uno el riesgo de comprar cosas muy caras y terminan siendo de características muy sobradas a lo que se quiere hacer. ¿Qué otro tipo de actuadores podemos tener? Ejemplos caseros, ejemplos de cosas que hayan visto seguramente en algún momento. A la izquierda podemos ver displays, ¿sí? Digamos que esta es una forma de convertir energía eléctrica en energía luminosa. Luminosa y configurada de tal manera que nosotros podamos entenderla, ¿no? Puede ser a través de estos displays que les llamamos de 7 segmentos o un display LCD. Las simples pantallas de su celular, ¿no? Las simples pantallas de sus monitores, de sus computadoras o de sus televisores. ¿Qué otros ejemplos de actuadores, de cómo se pueden utilizar? Por ejemplo, las secadoras, las alisadoras estas de cabello, no me acuerdo cómo les llaman exactamente, no son más que resistencias eléctricas. En este caso, esta de aquí, la que les permite alaciar el cabello, es una resistencia eléctrica que a través de voltaje la resistencia se calienta, ¿no? Les había comentado en videos anteriores, en algunas demostraciones de Tinkercad, que les marca ahí que con una lucecita roja, ¿no? Que la corriente es mucha. Cuando sucede eso, el dispositivo se calienta, particularmente una resistencia se calienta bastante. Entonces, se aprovechan esas características para calcular una resistencia que se caliente sin llegar a quemarse. Entonces se calienta lo suficiente para actuar de esta manera, ¿no? Como un elemento que se caliente que tú puedes usar para laciar tu cabello. En el caso de la secadora, tiene dos actuadores. Si se dan cuenta y analizan el funcionamiento de la secadora, además de echar aire como un ventilador, como el de abajo, que es un motor, eh, el aire que se genera o que se absorbe por un lado y se avienta por el otro, además pasa por una serie de resistencias eléctricas que se calientan. Entonces el aire a la salida se calienta, ¿no? De hecho aquí abajo ustedes pueden ver el mecanismo, no es el único, la única forma, pero un ejemplo de mecanismo de una eh, secadora eléctrica, ¿no? En esta parte está el ventilador, jala el aire por abajo y lo avienta aquí en este túnel, ¿no? En este conducto, que a su vez tiene, si se dan cuenta y acercan un poquito la vista, tiene un montón de resortitos, parecen resortes. Estas son las resistencias eléctricas. Todas estas se calientan, se conectan a voltaje y en algún momento se quedan al rojo vivo y por ahí pasa el aire y se calienta. Entonces tienes dos actuadores aquí. El de la derecha, seguramente lo han visto. Aquí tenemos un sistema ya más completo, un sistema mecatrónico un poquito más completo, que por una parte tiene un sensor infrarrojo que detecta cuando yo pongo la mano cerca, sensor de distancia, sensor de presencia, dependerá de lo que quieran configurar. Seguramente aquí simplemente es presencia, está o no está la mano. Y después de eso hay un sistema seguramente de control
que permite accionar una electroválvula. ¿Recuerdan el sensor de flujo? Es un sensor que es como, más o menos como este, tiene dos conexiones que se pueden conectar a mangueras y mide cuánta agua o fluido pasa por ahí, ¿no? En este caso es algo similar. Aquí no es sensa. Aquí simplemente tú conectas la manguera de agua y este dispositivo lo que hace es cerrar o abrir, cerrar o abrir. ¿Sí? Hay algunas electroválvulas que permiten cerrar y abrir en cierto grado para dejar pasar más o menos agua, ¿no? Entonces es un actuador pues muy utilizado, ¿no? Me gustaría que pensaran en otros actuadores, en otras formas de combinar actuadores que ustedes hayan visto en sus vidas diarias, pues para que tengan un poquito más de ejemplos. Empiecen a pensar también qué pueden usar en sus proyectos, qué cosas necesita generar al exterior el proyecto que ustedes están haciendo y de esa manera empiecen a detectar qué pueden utilizar. Sería todo por el momento de esta presentación. Les agradezco mucho, chavos. Más adelante estarán viendo los videos de las demostraciones en Tinkercad.